Okay, good evening everybody. I hope you're having a great day. Thank you all for being here tonight. Muy buenas noches a todos, espero que estén teniendo un excelente día y muchas gracias por estar aquí esta noche. Quisiera saber primero que todo si me escuchan bien, si me pueden escuchar. Gracias, José Adrián. Listo, entonces la sesión del día de hoy consiste en explicarles la evidencia correspondiente a la actividad de aprendizaje número 6. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla para que vayamos viendo dónde está la evidencia, cómo la pueden enviar y qué es lo que tienen que hacer. Entonces van a su página principal del curso, vamos a al menú de actividades, a la fase de planeación. Allí vamos a la actividad de aprendizaje 6, estructurar el sistema de distribución teniendo en cuenta los medios y modos de transporte a utilizar. Y ahí nos sale todo el material que tenemos para esta actividad de aprendizaje. Allí vamos a encontrar un material que se llama material Means of Transportation. Entonces, material de los medios de transporte. Le dan clic para ver el material y ahí les va a abrir un archivo que tiene información muy importante acerca de lo que son los medios de transporte, cómo seleccionarlos, qué características tiene cada uno. Entonces, por favor, revísenlo. Y aquí en materiales complementarios van a encontrar Concept Mapping, que es un archivo en el cual les van a enseñar cómo realizar un mapa conceptual, que es algo que les van a pedir dentro de la evidencia que toca hacer. Y van a encontrar también Selecting Modes of Transportation. Allí les van a dar más que todo consejos y las características y las razones por las cuales se escoge un tipo de transporte en lugar de otro. Seguimos bajando y encontramos la evidencia número 5. En este caso, en el caso de la ficha 56, es la 5, no sé en los demás. En la 16, 6, 7, 9, 5, 6 es la evidencia número 5. Puede que en las otras fichas cambie el número de la evidencia, pero se llama igual. Reading Workshop International Transport. Le damos clic para ver la evidencia y nos va a decir que nos va a salir una ventana que nos va a descargar un archivo en Word. Yo ya lo descargué. Se los voy a compartir acá. Cortamos el escritorio. Aquí está. Nos dan una introducción a la evidencia 5. Entonces dice evidencia 5, Reading Workshop International Transport. Nos dice, durante la vida académica es muy común enfrentarse a todo tipo de textos en los que usualmente se presenta información de carácter técnico relacionada con el área de estudio en la que nos desempeñamos. Gran parte de este compilado de información se encuentra escrito en lengua inglesa, por ser esta una de las más utilizadas en las comunidades científicas y académicas a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, si vamos a buscar un libro, un texto que esté especializado en algún tema de la ciencia, va a ser muy difícil encontrarlo pues de pronto en español. Sí hay, pero no documentos tan especializados, ¿no?, como puede haber en inglés. Por lo anterior, es importante que desarrolle habilidades de comprensión de lectura que le permitan relacionarse con textos académicos y técnicos escritos en la lengua extranjera con facilidad. Tenga en cuenta que la lectura de estos textos no se limita solo al reconocimiento de palabras, sino que debe ejercitar habilidades más complejas que le permitan, por ejemplo, extraer ideas principales y secundarias, hacer inferencias, encontrar argumentos y opiniones, así como identificar vocabulario e información específica. Si ustedes se han dado cuenta en las actividades que hemos realizado a través del proceso, hemos tenido que desarrollar esas habilidades, ¿no? Hemos tenido que extraer ideas principales, secundarias, hacer inferencias, encontrar argumentos, identificar vocabulario, ¿no?, hacer un glosario de vocabulario técnico
Entonces creo que ustedes ya pues han ejercitado esas habilidades durante el curso. Con el propósito de ayudarle a desarrollar estas habilidades, se ha propuesto la presente evidencia de aprendizaje, la cual consiste en realizar la lectura de un texto sobre métodos de transporte internacional y desarrollar los ejercicios de comprensión de información que se proponen en el taller de lectura denominado Reading Workshop International Transport. Entonces este taller está aquí mismo dentro de la evidencia, dentro de estas guías de la evidencia que estoy leyendo. Aquí mismo encuentran el taller. Para realizar esta evidencia debe leer el texto Methods of International Transport que se encuentra disponible en el material complementario. Lastimosamente, pues esto que dice acá no es cierto. En el material complementario no se encuentra este texto, pero ya les comparto el link, o ustedes mismos pueden buscarlo en internet, ¿sí? Con el nombre Methods of International Transport de la página exportiamo.it, ¿sí? Aquí les va a salir un artículo sobre el cual está enfocado pues el taller, aunque pues con las cosas que hemos visto de distribución de productos y lo que sale en el material complementario más lo que sale en el material que les mostré ahorita, es más que todo, es casi lo mismo, ¿no? Está simplificado los tipos de transporte, por qué se selecciona uno y no otro, qué características posee cada tipo de transporte. Entonces yo creo que las preguntas que les van a realizar en el taller, sería bueno que se leyeran este artículo, pero no es 100% necesario. Ya las vamos a revisar también. Entonces luego de leer ese texto Methods of International Transport, nos dice una vez realizada la lectura, desarrolle el taller Reading Workshop International Transport. Entonces empezamos a desarrollar el taller. Complete los ejercicios propuestos en el taller y guarde el documento correspondiente en formato PDF o doc, ¿sí? Luego envíe el taller totalmente diligenciado a su instructor por medio de la plataforma de aprendizaje en la evidencia relacionada. Nota, para el desarrollo de esta actividad se debe tener en cuenta el material de formación Means of Transportation, que fue el que les dije ahorita, y los materiales complementarios pertenecientes a esta actividad de aprendizaje. En estos materiales van a encontrar básicamente también toda la información que les preguntan aquí en este taller. En la nota no nos dice que hace falta que sea individual, así que yo creo que este taller, esta actividad, esta evidencia la pueden enviar en grupo, ¿vale? Listo, empezamos a ver más o menos qué preguntas tiene el taller, cómo lo van a desarrollar. Nos dice, read the article Methods of International Transport taken from the website exportamio.it and complete the following reading comprehension tasks. Entonces lea el artículo Methods of International Transport, el que les mostré ahorita en la página, ¿sí? Tomado del sitio web exportamio.it, que es exportamio.it, este artículo. Ya se los voy a compartir aquí el enlace para que lo puedan ver. Ahí se los puse en el chat. Y seguimos leyendo. Entonces luego de leerlo empezamos a desarrollar esto. Primer punto, identifying key information. Entonces identificar la información clave. Based on the information presented in the article, answer the following questions. Entonces basado en la información que se presenta en el artículo, respondamos las siguientes preguntas. 1. What's the article's main idea? ¿Cuál es la idea principal del artículo? Y nos dan opciones, entonces es de selección de opción múltiple. Nos dan las 4 opciones y tenemos que seleccionar cuál es la idea principal del artículo, ¿vale? Entonces ahí miramos con respecto al artículo cuál es la idea principal. According to the article, what are some of the factors a company needs to take into account when choosing the method of transport to deliver their goods? Entonces, de acuerdo al artículo, ¿cuáles son los factores que debe tener en cuenta una compañía a la hora de escoger el método de transporte para entrega de sus productos? Lo mismo, opción múltiple y única respuesta. Entonces seleccionan una de las respuestas. Tercera pregunta, what mode of transport allows companies to transport large quantities at low cost?
¿Qué modos de transporte o qué modo de transporte le permite a las compañías transportar grandes cantidades a bajo precio? ¿Sí? Yo creo que ahí sí pueden haber varias opciones válidas porque hay diferentes tipos de transporte que permiten transportar grandes cantidades a bajo costo, ¿no? Ya eso lo vamos a ver ahorita en la presentación que les preparé. What method of transport is more flexible in terms of routes and timetables? ¿Qué método de transporte es más flexible en términos de rutas y calendarios? ¿Sí? Entonces seleccionamos ahí. What methods of transport require companies to spend more money on further transportation costs to take goods to their final destination? Entonces nos preguntan qué métodos de transporte requieren que las compañías paguen un dinero adicional para un transporte posterior, ¿no? Es decir, que llegan al lugar y hay que pagar otro transporte para que puedan llegar a su destino final. Sexta pregunta. When is it necessary to complete the dangerous goods declaration? ¿Cuándo es necesario declarar que los bienes son peligrosos? Y seleccionamos una opción. Listo, entonces luego de responder estas preguntas, vamos a encontrarnos un segundo punto que dice Finding similar words. The following word list contains words from the article on methods of international transport. For each word, find a word with the same or similar meaning, synonym. Entonces nos dice que la siguiente lista contiene palabras extraídas del artículo Methods of International Transport, ¿sí? Métodos de transporte internacional, y que para cada palabra de estas que tenemos acá debemos encontrar una que signifique lo mismo o algo similar, ¿no? Es decir, un sinónimo. Entonces buscamos sinónimos para trade, ensure, efficient, y recordemos el contexto en el cual está escrita cada palabra, ¿no? Porque muchas de estas palabras que hay aquí tienen diferentes significados. Entonces tenemos que contextualizarla al ámbito de los transportes, ¿no? La tercera parte de este taller se llama Find the Missing Words. Encuentra las palabras que faltan. Choose the option that better completes the following passage. Entonces aquí nos dan un pasaje, nos dan un párrafo y debemos escoger de estas opciones que nos dan cuál es la secuencia de palabras que mejor se acomoda a este párrafo, ¿no? Entonces en cada lineecita de estas debe ir la primera palabra, por ejemplo, when selling, ¿sí? O transporting. Entonces nosotros decidiremos cuál es la secuencia que mejor se acomoda a este párrafo. La cuarta parte, que creo que es no, falta otra. La cuarta parte del taller, based on the article, make a concept map or mind map with information related to modes of transport. Remember to complete the diagram by writing on it only main ideas and key information from the reading passage that deals with methods of international transport. Entonces, basados en el artículo, debemos crear un mapa conceptual o un mapa mental con la información relacionada sobre los medios de transporte. Recordemos que debemos completar el diagrama escribiendo solo la información principal, ¿no? Y la información clave de la lectura. Nos dice, you can use following graphic organizer model or the one you feel more comfortable with. Try using the resources available on the following website. Nos dice que podemos usar el siguiente gráfico, el siguiente organizador, ¿sí? Entonces podemos usar este y de ahí ir desarrollando nuestro mapa, o podemos usar el que nosotros queramos. Y nos dice que intentemos usar los recursos disponibles en los siguientes sitios web. Aquí tenemos mindmaster.com y Bubble, que son páginas web para realizar mapas conceptuales. Quinto punto, matching headings. Debemos emparejar los encabezados. Entonces, headings are short sentences that summarize the information in a paragraph. You have to pick the one that best summarizes the information in the following paragraphs. Match each paragraph in the reading text to one heading. Be careful, there are always more headings than paragraphs. Entonces dice que los encabezados
son oraciones cortas que resumen la información dentro de un párrafo, ¿no? Debemos escoger, dentro de estos que nos dan acá, cuál es el encabezado que mejor se acomoda a la información dentro de cada párrafo, ¿no? Entonces nos dan varias opciones de párrafos, nos dan 4 párrafos, y debemos escoger qué encabezado se acomoda mejor. Aunque nos dice que tenemos que tener cuidado porque hay más encabezados que párrafos. En este caso hay 6 encabezados y solo hay 4 párrafos. Entonces debemos saber escoger bien cuál es el que mejor se acomoda a cada uno de ellos. Making comparisons. Sexto punto, hacer comparaciones. Based on the article on methods of international transport, complete the following comparison chart by listing the advantages and disadvantages of each mode of transportation. Entonces, basados en la misma lectura, en el mismo artículo de métodos de transporte internacional, debemos completar el siguiente cuadro comparativo, ¿sí? Podemos usar las ventajas y las desventajas de cada modelo o de cada modo de transporte, ¿no? Entonces aquí ponemos nos dan Air Transport, Sea Transport, Road Transport, Rail Transport. Entonces, transporte aéreo, aquí está mal escrito transporte marítimo, transporte por carretera y transporte por vía férrea. Entonces decimos cuáles son las ventajas de cada tipo de transporte y cuáles son las desventajas de cada tipo de transporte. Completamos así nuestro cuadro comparativo. Dentro del artículo lo van a encontrar muy resumido, lo van a encontrar muy bien, porque mira, acá les dice, por ejemplo, transporte aéreo y les da cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Lo mismo con cada tipo de transporte. Transporte marítimo les da ventajas, desventajas, transporte por carretera. Entonces esa información la pueden sacar fácilmente del artículo. Y eso sería toda la evidencia, sería todo el taller que hay que desarrollar. Los pasos para enviarlo, venimos a nuestra carpeta de la actividad aprendizaje 6, buscamos nuestra evidencia, la evidencia número 5 en este caso, Reading Workshop International Transport, le damos clic, nos aparece nuestra ventana de envío, aquí podemos escribir unos comentarios, si me quieren escribir algún comentario, adicional a la evidencia, y aquí donde dice adjuntar archivo, le damos a examinar mi equipo, y nos abre para que seleccionemos nuestro documento y lo subamos. Y le damos enviar. Entonces esa sería la forma de enviar la actividad. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que hay que hacer? ¿Les quedó claro? El taller está un poquito largo, pero me parece que está sencillo, no es tan complicado con respecto a lo que ustedes han visto. Ustedes ya más o menos dominan este tema. Y pues al ser de opción múltiple no tienen que argumentar mucho, entonces no va a estar tan difícil de desarrollar, aunque sí es un poquito largo. Pero quiero saber si les quedó claro, muchachos. Hola, sí, yo sí quiero saber que este programa en clase, entonces iba a seguir desarrollando los puntos que yo saber en qué nos apoyamos. Eso es que yo no entendí en el texto en que nos apoya. Perdón un segundo que no le estoy escuchando. Hola, ¿ya? ¿No me escuchas? Listo, ya. ¿Ya? ¿Sí me escuchas ahora? Sí, ahí puede hablar. Listo, mira. Es que yo te iba a preguntar en qué se apoya uno. Es que ahí dice que hay un artículo y ese artículo toca buscarlo, ¿sí? Ese es el que yo no entendí. Sí, aquí si revisas el chat, Guillermo, si revisas el chat, yo puse un enlace con un enlace que nos da el artículo en el cual al cual hace referencia la evidencia. Sí, aquí se los estaba mostrando, ya les vuelvo a compartir la pantalla.
este es el enlace, exportiamo.it, y el artículo se llama Methods of International Transport. Sobre este artículo es que hace referencia el taller, aunque en el material principal, el material que encuentran en la plataforma, allí se desarrolla el tema pues también de manera muy amplia, entonces también nos puede servir para desarrollar el taller, ¿no? No hace falta tanto leerlo si tenemos bien claros los conceptos de lo que son los medios de transporte, qué características tiene cada medio de transporte. Entonces lo interesante sería que lo leyeran y pudieran sacar de aquí toda la información, pero al ser de selección múltiple de ciertas cosas no hace falta, sino que ya con tener un entendimiento de cómo funciona cada tipo de transporte, pues pueden responder las preguntas. De todas formas, yo les puse el enlace para que por favor lo revisen, ya que ahí aparece que ese material está dentro de los materiales complementarios, pero no aparece, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta el enlace que les escribí. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Tienen preguntas al respecto o ya todos quedó claro cómo se desarrolla el taller? No, sí, es que esa era la duda que yo tenía, porque no se resuelve el artículo ahí en el estado de apoyo, no aparecía en ahí. Aló, Ramiro, sí, buenas noches. Ahí te escribí el enlace. Ese artículo es en el que se basan para desarrollar el taller, y dice que debería aparecer en materiales complementarios, pero no está. Está en otras lecturas, pero con base en esas otras lecturas también pueden sacar información importante que les ayude a responder el taller. Aunque como les dije ahorita, lo importante sería muy bueno realmente que leyeran el artículo para que quede mejor resuelto el taller. Ok, entonces iniciamos ya con lo que es la presentación. Vamos a ver lo que son los modos de transporte, modes of transport. Entonces tenemos que los 4 modos principales de transporte son por vía férrea, rail, que es a través del tren; large mass movement of goods, entonces tenemos la capacidad de mover grandes cantidades de productos y de bienes. Tenemos low unit cost of movement, entonces los costos unitarios para el transporte a través de vía férrea son muy bajos, ¿sí? Al ser tantas cantidades de productos, el valor unitario por transporte va a ser muy bajo. También otra característica es long haul movements, es decir que hace transportes de largas o grandes distancias, ¿no? Especialmente en Asia, en Europa. Lastimosamente aquí en Colombia, pues por malas decisiones administrativas perdimos las vías férreas. Creo que ahorita solo en la costa y en partes del Pacífico. Pero es un muy buen sistema de transporte, ¿no? Ya que nos permite eso, largas distancias, bajos costos, grandes cantidades, y nos dice specialized equipment. Entonces se requiere un equipo muy especializado para este tipo de transporte, ¿no? Se requieren infraestructuras, se requiere pues tener una vía férrea, ¿no? Tener trenes de carga. Entonces digamos que los equipos que se requieren para este tipo de transporte son especializados. Otro modo de transporte es el modo a través del agua, ¿no? Transporte marítimo. Nos dice low speed of transportation, which is translating into merchandise safety. Entonces son bajas velocidades de transporte. Ya sabemos que los buques de carga pues se transportan de manera un poco lenta,
pero eso se traduce en que nuestra mercancía va a estar segura, ¿sí? Entonces, tiene pros y contras. Economic rates, nos dice que las tasas de envío por mar son muy baratas, entonces son muy económicas, ¿vale? Large capability of mass movement, también tiene la capacidad de mover grandes cantidades de carga. Long haul movements, también tiene la capacidad de moverse grandes distancias, ¿no? Recordemos que las formas más comunes de envío desde la China es a través de los buques de carga, ¿no? Entonces la distancia ahí es muy larga y por eso los tiempos también son tan largos, debido a que la velocidad es bajita y las distancias son muy largas. Otro modo de transporte es por carretera, highway. Entonces por carretera nos ofrece flexibility in the transportation of goods, nos ofrece flexibilidad para el transporte de carga, speed in delivering, velocidad de entrega, high frequency of delivering service, que es alta frecuencia en el servicio de entregas, ¿no? Aquí las compañías de entrega que tenemos, por ejemplo, en Colombia, tienen una frecuencia altísima de envíos. Todo el día están enviando cosas a través del país, ¿no? También equipment diversity. Entonces tenemos una gran diversidad de equipo. Aquí no se requiere un equipo especializado, sino que al ser por carretera puede ir una persona en la moto, puede ir un carro particular, un automóvil pues, una furgoneta, un camión, ¿sí? Camiones más grandes especializados para la carga. Entonces tenemos gran diversidad de equipo. Otro modo de transporte es el aéreo, entonces pues por avión, que nos ofrece las siguientes características. Half movement speed, tenemos gran velocidad de movimiento, es el más rápido de todos los 4 tipos de transporte. High rates, entonces también es el más costoso, ¿no? Es un poquito más caro que los demás. Frequency delivering service, también ofrece una gran frecuencia en el servicio de entregas, ya que todos los días están saliendo aviones para enviar productos a través de los continentes o a otros países. Increase of capabilities, hay un incremento en las capacidades de carga. Y ahorita hay aviones pues ya muy sofisticados de carga que pueden manejar también ese tipo de masas. Tenemos otra característica que es low unit cost of movement. Entonces el costo por unidad de transporte también es un poquito bajo. No tan bajo como por tren o por buque, pero sí es bajo si se envían grandes cantidades, ¿no? Long haul movements, también tenemos esta característica que son largas distancias. Specialized equipment, entonces tenemos un equipo especializado acá también, ¿no? Los aviones de carga tienen que tener ciertas características, son diferentes a los de pasajeros, etcétera. Aquí tenemos ya lo que son los medios de transporte, ¿no? Diferente a los modos de transporte que acabamos de ver. Entonces, ¿qué son los medios de transporte? Aquí les preparé un pequeño mapa conceptual. Entonces, means of transport se usan para el transporte, ¿no? ¿Transporte de qué? De gente o de carga. Entonces, people, cargo. Pueden ser simples o multimodales para el transporte. Y ya tenemos lo que son los modos de transporte. Entonces ya ahí sería aéreo, por vía férrea, por carretera, por agua, por cable, por tuberías o en el espacio, ¿no? Recordemos que también en el espacio hay estaciones que requieren ser abastecidas con regularidad, entonces envían cohetes que les lleven las provisiones a las personas que se encuentran allí. Tenemos también, entonces nos dice acá, dividing into, estos modos de transporte están divididos en lo que es la infraestructura, los vehículos, vehicles, y las operaciones, operations. ¿Qué es la infraestructura? Entonces la infraestructura incluye todo lo que es la estructura técnica, como lo son las carreteras,
suministros de agua, alcantarillado, ¿sí? La corriente eléctrica, las telecomunicaciones, entre otros, ¿no? Entonces, todos los servicios que necesita la compañía para poder operar. ¿Y esta infraestructura a qué nos ayuda? Entonces dice aquí, facilita la producción. ¿Producción de qué? De bienes y de servicios. La parte de los vehículos nos dice que son mechanical means, medios mecánicos, para el transporte de carga, transport carriage. Estos medios mecánicos pueden ser de la ingeniería, ¿no? Como todos los vehículos mecánicos que conocemos, los carros, las motos, barcos, aviones. También puede ser animales, ¿no? Aquí en Colombia se utilizan mucho lo que son los caballos, las mulas, sobre todo pues para transportar café y productos de la agricultura. Y también puede haber transporte humano. Sí, personas que se dedican a enviar cosas, a llevar productos. La tercera parte en la que se dividen los modos de transporte son las operaciones, y estas operaciones nos permiten realizar negocios y transacciones entre compañías que pueden ser privadas o gubernamentales y que forman las empresas. Entonces estas operaciones nos dice que operan vehículos que pueden ser públicos o privados para transportar. Entonces todo está relacionado dentro de este mapa conceptual. Y eso es como funciona todo lo que serían los medios de transporte. Selecting the mode of transport. ¿Cómo tenemos que seleccionar nuestro modo de transporte? Entonces nos dice aquí qué tenemos que tener en cuenta. Type of load to be transported. Idea transport. Conditions according to the same electric organ and legal restrictions. Entonces, el tipo de carga que se va a transportar, ¿sí? Entonces deben ser condiciones de transporte ideales de acuerdo a los organismos y a las restricciones legales. Aquí, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Los costos, cost. The value of the product is capable withstanding the average cost of selected transportation. The logistics cost must not exceed the cost of the distribution channel. Aquí nos dice que el costo de todo lo que es la parte logística, todo lo que es la parte del transporte, nunca debe exceder el costo del canal de distribución. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Reliability, entonces qué tan confiable es. Debemos mirar qué tan rentable o qué tan confiable es el canal que seleccionamos, el canal de transporte que seleccionamos. Aquí delivery time, entonces los tiempos de entrega. It depends on what has been agreed with the customer. El tiempo de entrega depende ya de lo que se haya acordado con el cliente, ¿no? Entonces, algunos clientes requieren que sus productos lleguen más rápido, entonces asimismo uno tiene que seleccionar el modo de transporte de tal manera, o a algunos no les importa que su producto llegue un poco más retardado con tal de ahorrar un poco de dinero. Entonces, dependiendo del cliente es que se planea el tiempo de entrega, ¿no? Un segundo, guardo la lista de participantes. Y sigo. Ok. Tenemos también Information Systems, que son los sistemas de información. Value through the information that our consumers and we provide. Entonces los sistemas de información nos dice que es un valor a través de los medios de información que los clientes y nosotros mismos pues ofrecemos, ¿no? Todo lo que es la información del envío, el destinatario, cuánto tiempo se demora, todos esos sistemas de información. If your cargo is valuable, si tu carga, si tu producto es muy costoso, muy valioso, it might be necessary to use a vehicle tracking system, so you know exactly where it is. Es necesario, puede que sea necesario que tengan que usar un sistema de rastreo para que puedas saber exactamente dónde se encuentra el producto en el momento que quieras. ¿Qué características tiene cada tipo cada modo de transporte? Entonces, by road,
Por carretera, move your merchandise by road is the economic and convenient way, because it's very flexible mode of transportation. Trucks can go a lot of places, even to remote locations. However, not as eco-friendly as other transport systems. Also may have some delay because of the roads and public orders problems. Entonces, por carretera, mover sus productos por carretera es la manera más económica y conveniente que hay, ¿no? Ya que es muy flexible, y por ejemplo un camión puede ir a muchos lugares, así sean lugares remotos, sin importar pues qué tan remoto sea, ¿no? No obstante, no son tan amigables con el medio ambiente como otros sistemas de transporte. También pueden tener algún tipo de retraso, algún tipo de demora debido al estado de las carreteras o a problemas de orden público, que ocurre mucho aquí en Colombia, ¿no? Los derrumbes en la línea, entonces los camiones se quedan ahí unos días más y hay retrasos. By rail. Otra cosa de los transportes por carretera es que pues no se puede acceder a otros continentes, ¿no? Entonces si quieres enviar algo aquí a Europa, algo aquí a Asia, pues toca pensar en otro tipo de transporte. By rail, entonces por tren. El transporte por tren, rail transportation could be a very good option because it's speedy, eco-friendly and without delays, but could be very expensive and inflexible. Entonces el transporte por vía férrea, por tren, puede ser una muy buena opción ya que es rápido, es amigable con el medio ambiente y no tiene demoras, no tiene retrasos. Pero puede ser un poco caro y no es muy flexible, ¿sí? Ya que dependemos mucho de los lugares que tengan una vía férrea, obviamente. Entonces no es nada flexible. Ahora, por aire, by air. Air transportation is the fastest way to transport products across long distances. However, it has a high environmental impact as well as a high cost. Be aware that air freight is usually charged by kilogram. Also, you have to pay other fees like risk, surcharges, custom fees, security fees. Dice que el transporte por vía aérea, por medio de un avión, es la forma más rápida que hay para transportar sus productos, ¿no? A través de largas distancias. Sin embargo, tiene un impacto altísimo para el medio ambiente. Sí, el combustible de los aviones es muy nocivo para el medio ambiente y tiene costos altísimos de entrega. Nos dice que tengan mucho cuidado a la hora de seleccionar este medio, ya que usualmente se tiene que pagar por kilogramo, toca pagar unos impuestos de riesgos y tienes que pagar impuestos de seguridad también. Entonces toca tener en cuenta todos estos impuestos que nos van a cobrar para poder saber o para poder seleccionar el método de transporte. Buenas noches, Oscar. Al finalizar voy a darles un tiempo para que los que llegaron tarde les explico otra vez la evidencia. Voy a continuar con la presentación. El último modo de transporte, las características que nos muestra es by sea, por mar. Transporting goods by sea is very common, especially if they come from other continents such as Asia. This is relatively inexpensive and is used to transport large quantities of goods. However, this is not very flexible and their destinations are the ports of the country of destination, so it probably needs to make arrangements to transport products inland. Entonces nos dice que por mar, el transporte marítimo es muy común, especialmente si se trata pues de transportar productos a través de continentes, ¿no? Como por ejemplo desde Asia. Es relativamente barato y se utiliza para transportar grandes cantidades de productos. Sin embargo, no es muy flexible, ya que el punto de destino al cual llegan ellos son los puertos de los países, ¿no? Entonces de allí es necesario que se hagan gestiones o que se hagan nuevos arreglos para transportar el producto dentro del país, ¿no? Dentro de la tierra. Entonces, este tipo de transporte requieren otro transporte adicional cuando lleguen a los puertos.
para que puedan llegar a los usuarios, al cliente como tal. Ok, muchachos, quiero saber si les quedó claro cuáles son los tipos de transporte a los que hace referencia el taller, que son los 4 más importantes. Si las características que les di ahorita les sirvieron de algo, si tienen un poquito claros los conceptos, o si no entendieron algo, por favor pregunten. Ok, Daniel, muchas gracias por la retroalimentación. Me gusta que me respondan porque no sé si continuar o no entendieron algo o no están prestando atención. Es raro hablar por tanto tiempo solo. Entonces, ya como quedó claro un poco lo que son los modos de transporte, les voy a explicar un poco sobre cómo crear un mapa conceptual, que es uno de los puntos del taller. Y dice así: How to create a concept map. ¿Cómo crear un mapa conceptual? El primer paso, identify the general broad topic that you're interested in. Entonces debes identificar cuál es el tema general, ¿no? El tema amplio en el cual estás interesado. En este caso serían los medios de transporte, ¿no? Aquí nos dan un ejemplo. John Leslie, sí, claro que sí. Yo ahí pues recibo las dudas de los aprendices y les doy solución si es posible. Entonces no hay problema. Entonces en el ejemplo nos dicen, example, you're interested in the general topic of obesity. Por ejemplo, escogemos el tema general de la obesidad. Entonces, ¿qué hacemos posteriormente? Ya cuando tengamos nuestro tema principal, el segundo paso es brainstorm on general topic and list all the concepts and themes that are related to the topic on a large piece of paper. Keep the concept as concise as possible. Entonces el segundo paso es una lluvia de ideas sobre el tema general que escogimos. Entonces debemos hacer una lista de conceptos y de temas que se relacionen directamente con el tema que escogimos en una hoja de papel. Nos dice que mantengamos los conceptos tan concisos como sea posible. Y acá nos muestra un ejemplo. Recordemos que el tema general es la obesidad en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos o temas relacionados podemos tener? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Sí? ¿Quiénes sufren de obesidad? How many? ¿Cuántos? Reasons or causes of. ¿Qué razones? ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Effects of. ¿Cuáles son los efectos? Luego acá tenemos more fast food. Más comida rápida, bigger portions, porciones más grandes de comida, large fries, las papas fritas grandes, diabetes, diabetes, technology, tecnología, technology dependent, son dos palabras, dependencia de la tecnología, ¿sí? Stroke, un ataque cardíaco, heart disease, una enfermedad coronaria, high blood pressure, presión sanguínea muy alta, balanced diet, una dieta balanceada, little sugar, entonces bajarle al azúcar, kids, niños, adult female, mujeres adultas, mothers, madres, depression, depresión, genetic, genética, more TV viewing, ver mucha televisión, sedentary lifestyle, un estilo de vida sedentario, low work productivity, nos conlleva a tener una productividad muy baja en el trabajo, low self-esteem, una baja autoestima, poor emotional health, una salud emocional muy pobre, physical fitness at work, entonces hacer ejercicio en el trabajo, balanced diet, una dieta balanceada, nutritious meals, comidas nutritivas, less fast food, menos comida rápida, obese parents, padres obesos, unhealthy diet. Bueno, tenemos una cantidad de conceptos que están directamente relacionados con la obesidad, no necesariamente negativos, sino todos los conceptos, ¿no? Vimos que también hay, por ejemplo, menos comida rápida, sí, comidas nutritivas. Entonces,
¿Qué hacemos después de esa lluvia de ideas? Cuando se nos ocurren todos esos conceptos con respecto al tema principal, el tercer paso es usar esos conceptos y empezar a desarrollar las cadenas, ¿sí? Empezar a desarrollar nuestra relación del mapa conceptual. Nos dice, tercer punto, using online paper, write the main theme in the center of the page. Usando una hoja en blanco, escriban el tema principal en el centro de la página. Entonces, como se dan cuenta acá en este ejemplo, está la obesidad en la mitad del cuadro, obesity. Luego de ello, cuarto punto, take the other concepts identified in the brainstorming and connect them to the centered concept. You can use other organizational patterns such as branches, arrows, or groups. More important ideas should be put nearer to the center and less important ones closer to the edge. Identify the 9 relationships between the concepts. Debemos entonces tomar todos los demás conceptos que hicimos en la lluvia de ideas y conectarlos al tema central. Nos dice que podemos usar cualquier tipo de patrones organizacionales. Entonces podemos usar ramas, podemos usar flechas, podemos usar grupos. Y recordar siempre que las ideas más importantes de esa lluvia de ideas deben ir más cerca al centro, ¿no? Deben ir más cerca al tema principal, y las menos importantes un poco más alejadas. Entonces aquí en este ejemplo tenemos aquí, por ejemplo, las causas. Causes of, las causas de la obesidad. Entonces dice genetic, ¿sí? Causas genéticas. Aquí entonces empezamos a relacionar todo lo que dijimos ahorita. Causas genéticas que se puede deber, o puede ser, por ejemplo, un padre obeso, tener padres obesos. Otra causa, sedentary lifestyle, un estilo de vida muy sedentario. ¿Qué lo causa? Entonces, poca actividad física y mucha televisión, ¿sí? Dependencia en la tecnología. Entonces vamos desarrollando así, vamos relacionando todos los conceptos que hicimos en nuestra lluvia de ideas. Quinto punto. After the map has been created, look at the organizational patterns to see if the pieces fit together and make sense, and if there is anything missing. Entonces, luego de que ya creamos nuestro mapa conceptual, debemos mirar cuáles son los patrones organizacionales que usamos, ¿no? Ver si todas las piezas, pues, en conjunto funcionan y tienen sentido, ¿no? Y si hay algo que haga falta. Entonces, esta es la parte como de revisión de nuestro mapa conceptual. Recordemos también que hay diferentes tipos de mapas conceptuales, entonces, dependiendo del tema, asimismo nosotros sabremos seleccionar el mapa conceptual más adecuado. Tenemos los mapas conceptuales en tipo jerarquía, ¿no? Donde el tema principal está arriba y de allí se van desarrollando los demás temas. Tenemos el tipo araña, spider. Entonces tenemos el tema principal en la mitad, que fue como el ejemplo que vimos, y de allí es de donde se van desarrollando las ideas secundarias hacia afuera. Y tenemos los diagramas de flujo, ¿no? Que son secuencias, una secuencia lógica que va desarrollando todo un proceso. Entonces, para esta actividad ustedes son libres de escoger pues el tipo de mapa conceptual que ustedes crean conveniente y desarrollarlo a partir de ello. Ok, chicos, entonces muchísimas gracias. Thank you very much for being here tonight. Espero que estén muy bien. Quiero saber si tienen dudas, si les quedó alguna inquietud. Los que llegaron tarde, por favor, me dicen si quieren que les vuelva a explicar la evidencia y la revisamos. Jefferson, gracias. Que estén muy bien. Listo, Daniel. Excelente. Entonces que les vaya bien con esa evidencia. John Mario, vale, igualmente. Oscar, listo. Entonces voy a compartir acá el archivo de la evidencia para que lo volvamos a revisar, ¿listo?
John Leslie, ahí en la página principal donde dice información instructores, ahí aparece mi número. Aunque ya se lo escribo acá igualmente. Ok, Hermes, vale, muchas gracias. Entonces, Oscar, empecemos aquí por revisar la evidencia, ¿no? Entonces, el primer punto del taller, lo primero que nos dice es que tenemos que leer este artículo, Methods of International Transport, que el instructor Ramiro nos va a hacer el favor también de poner dentro del material complementario. Entonces, al revisar este material, al revisar este artículo, empezamos a desarrollar el taller. Lo primero que nos piden es identificar la información clave. Entonces nos van a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el tema principal del artículo? ¿Sí? De acuerdo al artículo, entonces seleccionamos una opción. Tenemos varias opciones. Luego acá nos dice que de acuerdo al artículo, cuáles son los factores que debe tener en cuenta una compañía a la hora de escoger el método de transporte. Entonces acá seleccionamos la opción que más se nos acerque, de acuerdo al artículo, y de acuerdo a lo que vimos ahorita también. Tercero nos dice cuál es el modo de transporte que le permite a las compañías transportar grandes cantidades a bajos costos. Seleccionamos la opción. ¿Cuál es el método de transporte más flexible en términos de rutas y calendarios? Entonces seleccionamos, a mí me parece que aquí deben haber dos opciones. Yo también pues les valdré si se equivocan un poquito o si la respuesta es un poco ambigua y hay dos opciones correctas, yo les pondré o pues se las valdré. El quinto punto dice qué métodos de transporte se requieren o requiere que las compañías gasten más en transportes extras, ¿sí? Lo que habíamos dicho ahorita, que llegan los productos al destino final y allí necesitan pagar un transporte extra para poder que lleguen a los clientes. Entonces ahí escogemos cuáles son. El sexto punto nos dice cuándo es necesario completar una declaración de bienes peligrosos. ¿Sí? Entonces cuando hay bienes peligrosos, en el artículo nos dice cuándo tenemos que declarar nosotros que nuestros productos o nuestros bienes son peligrosos. El segundo punto, la segunda parte del taller, va a ser encontrar palabras similares, lo que son sinónimos, ¿no? Entonces nos dan una lista de palabras que fueron sacadas de la lectura y tenemos que encontrar los sinónimos o las palabras que más se parezcan a las que nos dan acá, ¿no? Trade, ensure, efficient. Entonces, ¿qué palabra o qué sinónimo podemos encontrar? Y tenemos que tener en cuenta que debe estar contextualizado, ¿no? Al ámbito de los transportes, ya que hay algunas palabras que tienen diferente significado. El tercer punto, la tercera parte, nos dice que debemos encontrar las palabras que hacen falta, ¿no? Entonces nos dan un párrafo y nos dan diferentes opciones, dentro de las cuales nosotros tenemos que seleccionar cuál es la secuencia que mejor se adapta a este párrafo, ¿no? Entonces, en cada línea iría una palabra de estas. Por ejemplo, when selling freight internationally, la segunda palabra sería irrelevant, ¿sí? Entonces nosotros vamos mirando cuál es la secuencia de palabras que mejor se acerca o que mejor describe este párrafo. El cuarto punto es el mapa conceptual. Entonces nos dice que basados en el artículo, hagamos un mapa conceptual, un mapa mental, como les mostré ahorita que se hace, pues basados en todo lo que son los medios de transporte, ¿no? Nos dan aquí unas opciones que nos dice que podemos usar este tipo de mapa, podemos usar este mapa que está acá para desarrollar el nuestro, o nos dan dos páginas web que también nos ayudan o nos dan herramientas para hacer mapas conceptuales. El quinto punto es Matching Headings, creo que aquí ya sí lo viste, ¿no? Que es el de emparejar los encabezados con los párrafos. Entonces nos dan una lista de encabezados o títulos
Y nosotros debemos, de acuerdo al título, debemos decir a qué párrafo hace referencia. Y tenemos que tener cuidado porque solo hay 4 párrafos y hay 6 títulos, entonces hay que saber escoger bien cuáles son los títulos que se van a usar en cada párrafo. Ah, listo. Los demás, no sé si tienen más dudas. Oscar, no sé si te puedes solucionar ahí las dudas de los primeros puntos o si todavía no quedó claro. Listo, Oscar, muchas gracias. Entonces, pues espero que tengan una feliz noche, que estén muy bien, que puedan descansar, que mañana tengan un día muy productivo y que lo que vimos ahorita en la sesión les sirva para desarrollar la evidencia pues de manera óptima, ¿no? Oscar, se puede en grupo. La evidencia, como dijimos al principio, en la nota no nos hace referencia que tenga que ser individual, entonces esta actividad en específico la vamos a hacer en grupo. Listo chicos, que estén muy bien.